cerrados de estos aparatos. Mañana se van a realizar la apertura reiterada de 6 teléfonos y de un DVR también secuestrado. Vamos a seguir con el tema, fiscal Pedernera, muchas gracias. Por favor, Lorena, hasta luego. Gracias. Ustedes saben, si tienen algún dato de Rosa, llaman inmediatamente al 911 y ya desde la policía se contactan con el fiscal del caso para poder dar con ella. Bueno, 1:15 y siempre le preguntan en relación a COVID-19 dónde estamos parados, qué es lo que se viene. Son preguntas que le hacemos permanentemente a las autoridades, al ministro de Salud de la ciudad, al ministro de Salud de la provincia, al ministro de Salud de la nación. Así que cada tanto lo que hacemos es esto, Lorena, ir a la fuente. Y sí, le agradecemos muchísimo al ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, que nos atendió. Sabemos que hoy tuvo reunión de gabinete, que está todos los días muy complicado, pero queremos un poco traspasar la pantalla. Esto yo lo hablaba con su equipo de prensa, ministro, de poder que las palabras suyas y de las autoridades nos lleguen a nosotros en el sentido de saber dónde estamos parados, las precauciones que tenemos que tener y el horizonte que tenemos por delante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo están? Bueno, efectivamente, como estaba diciendo, nosotros llevamos varias semanas en la ciudad con una cantidad de casos relativamente estable. La semana anterior habíamos tenido incluso un pequeño descenso de cerca de 5% de los casos de promedio por día. Ayer tuvimos un día con un número un poco mayor. Vamos a estar expectantes estos días a ver cómo evoluciona ello. Pero de alguna manera lo que estamos haciendo es intensificando muchísimo todas las estrategias de testeo y de aislamiento de los enfermos para poder lograr ir bajando esta curva y ir dándole respuesta a las diferentes etapas que tenemos por delante, ¿no es cierto?, para poder ir desandando un poco todas estas limitaciones. Seguro. Actualmente, ¿la cantidad de camas de terapia intensivas están en una meseta, ministro? Sí, Guillermo, ¿qué tal? Nosotros estamos con 280 camas ocupadas en el subsector público y es un número muy estable, entre 270 y 280, llevamos ya más de 2 semanas con ese número, y el subsector privado está con un 69-70% de ocupación, con un pequeño descenso en los últimos días, pero en general también muy estable. Recién lo acabamos de escuchar al presidente Alberto Fernández, que habló de los adultos mayores, de la necesidad de que los cuidemos, el valor que tenemos que tener con los adultos mayores. Mi lectura, en una de esas me equivoco, fue que el presidente lo que nos está tratando de decir es, cuanto más ustedes violen la cuarentena, cuanto más estén reunidos, etcétera, más en peligro ponen las vidas de los adultos mayores. ¿Usted comparte esto? Digamos, acá hay una cosa que es muy importante saber, y es que todos tenemos que hacer algún esfuerzo individual y aportar algo para el cuidado colectivo con esta pandemia. Algunos porque si nos enfermamos, nos enfermaríamos muy grave, como son los adultos mayores, las personas que tienen otras enfermedades, y la gran mayoría porque cuando se contagian muchas veces son asintomáticos y llevan el virus de un lado al otro, sobre todo a sus seres queridos, a su entorno familiar, a sus vínculos. Claro. Entonces acá el criterio es hacer el mayor esfuerzo para no hacer encuentros sociales o familiares, sobre todo dentro de los domicilios, departamentos, lugares pequeños, oficinas, con mala ventilación, porque ese es el lugar donde típicamente ocurren los contagios, y que si hay gente que ya después de tanto tiempo, que es absolutamente humano y natural, tiene una necesidad imperiosa de encontrarse con algún afecto, con alguna vincularidad, el recorrido es de 6 de la tarde a 10 de la mañana, se puede salir a hacer actividad física, se puede salir a caminar, con tapabocas, con una pequeña distancia de 2 metros, sí. Puede encontrarse con quien necesite y hacer su vínculo allí, ¿no? ¿Lo sorprendió el decreto del día lunes respecto a que no puede haber reuniones sociales en todo el país? Bueno, en realidad, en la ciudad, en el área metropolitana, esa realidad ya estaba vigente. Lo que ha ocurrido es que en las últimas 2 semanas se han activado un conjunto de ciudades del interior, sobre todo con circulación comunitaria del virus, es decir, están evolucionando una curva epidémica, tal cual lo está haciendo Lamba, y por lo tanto es natural que se amplíen las restricciones, ¿no? Yo creo que la decisión del presidente tuvo que ver con el interior del país y no con el AMBA, que ya estábamos en esa condición. Babur, el ministro habló de actividad al aire libre, Gustavo. Sí, Quirós, la pregunta, ministro, es por los testeos que se le van a hacer a los jugadores en la vuelta a los entrenamientos, ya confirmada por el gobierno nacional. Se le van a hacer los serológicos y no los PCR. ¿Qué opina usted de estos 2 testeos y si lo considera apropiado esto? Bueno, no conozco en detalle el protocolo que se va a aplicar en el fútbol porque es de jurisdicción nacional y lo han acordado con la AFA, con lo cual no me gustaría opinar demasiado. Lo que sí te puedo decir que en la ciudad de Buenos Aires nosotros aplicamos los testeos serológicos sistemáticos porque son muy útiles para cuando uno lo puede repetir todas las semanas.
No es tan útil cuando vos lo haces una vez a la pasada, pero sí cuando repetís sistemáticamente, porque cuando lo repetís puedes identificar en qué momento hace la conversión serológica o aparecen los anticuerpos y por lo tanto detectar rápidamente el brote que está ocurriendo allí, ¿no? Pero ¿no sería más prudente que el primer testeo antes de los entrenamientos sea el PCR y después sean los serológicos? En realidad la PCR no es un buen método de testeo en personas que no tienen ningún riesgo, porque vos le puedes hacer la PCR a una persona hoy, a la mañana, y resulta que estaba incubando la enfermedad, te da negativo y a la noche te contagia. Con lo cual la PCR no es un gran método, no es un gran método cuando vos no tenés riesgo. Por supuesto, cuando estuviste en contacto con alguien para ver si estás enfermo es indispensable, ¿no? En la famosa curva, el famoso pico, disculpe mi ignorancia en preguntarle, ministro, sí, pero bueno, un poco para que también la gente lo entienda y yo lo entiendo así. Del 1 al 10, ¿dónde estamos parados? Tomando el 10 como el pico alto del contagio. Bueno, nosotros siempre decimos que el pico se define cuando han pasado 2 o 3 semanas de descenso de casos, porque entonces lo que quedó por detrás fue el pico, es imposible saber cuándo uno deja de ir para arriba y empieza a ir para abajo. Nosotros la semana pasada tuvimos una semana de descenso de casos, así que veremos esta semana qué ocurre, si vuelve a ascender o efectivamente sigue descendiendo y entonces podremos contestar esa pregunta con más claridad en unos días. Por lo cual, si esta semana, si Dios quiere, ¿no? Y todos queremos nosotros, comportándonos responsablemente, hay descenso de casos y la otra también, podríamos hablar de que pasó el pico, se podría hablar en 2 semanas. Efectivamente, pero ahí es muy importante lo que acaba de decir, porque el pico lo vamos a dejar atrás en tanto todos seamos capaces de sostener las medidas y los cuidados, ¿no? Porque acá no hay medidas mágicas de los gobiernos. Los gobiernos podemos proponer cosas, pero si la gente no decide no cuidarse o no puede cuidarse de manera apropiada, naturalmente la curva va a seguir alta todo el tiempo. Ministro, ¿usted cree que los alumnos van a poder volver a clase antes de fin de año? Estoy pensando sobre todo aquellos que terminan un ciclo, como los de la secundaria, los chicos que terminan 7º grado, bueno, sistema universitario, sé que ustedes no está, digamos, la UBA ya tiene, digamos, su propio protocolo, pero también van a depender de los consejos que ustedes den, ¿no? En esas aulas magnas tan grandes que hay, no solamente en la universidad pública, sino en la privada. ¿Cómo ve usted el tema estudiantil? Porque hay mucha angustia por parte de la población justamente universitaria y escolar. Sí, por supuesto. Estamos haciendo los mayores esfuerzos del lado del gobierno para poder llegar antes de fin de año, por supuesto, en actividades presenciales y completar un ciclo lectivo que tenga cierta recomposición de las cuestiones perdidas, ¿no? Pero también volvemos a lo mismo. Nosotros estamos trabajando en los protocolos, por primario, por secundario, por universitario, pero naturalmente vamos a poder progresar en tanto todos seamos capaces de cumplir la parte que tenemos que aportar en el cuidado. Muy cortito para el cierre, Quirós. ¿Qué esperanza guarda usted sobre el tema vacunas, posibles vacunas? Bueno, es bastante evidente ya que hay 4 o 5 vacunas que están en fase 3 empezando o ya corriendo la fase 3, eso significa una fase de un uso masivo en una cantidad importante de personas y que seguramente para el mes de noviembre o diciembre tendremos los resultados de eficacia. Y ahí sabremos si las 3 o 4 o 5 son útiles o son eficaces solamente algunas de ellas. Y después tendremos que esperar la producción a escala industrial, ¿no? Sí. Así que yo calculo que antes del invierno que viene deberíamos tener algunas de las vacunas que, aunque no sea una eficacia plena, sea suficiente eficacia como para ser utilizada en el mundo. Antes de despedirlo, sé que usted es de familia numerosa, creo que es uno de los más chicos de 10 hermanos, padre médico de la zona de San Isidro, toda su vida una persona muy abocada al estudio. Hagamos de cuenta que lo llama un hermano suyo, uno de los tantos hermanos que tiene, y le dice, ¿vamos bien o vamos mal? ¿Usted qué le dice? Nos vamos ocupando día a día de cuidarnos entre todos. Cada día que somos capaces de aportar algo en el cuidado y evitar algo que tenemos ganas pero que es peligroso, estamos mejor que el día anterior. O sea, estamos mejor. Los datos de la curva de la ciudad indican que la curva se ha estabilizado, incluso ha descendido un poquito, pero no nos sobra nada porque donde la gente se sienta tranquila y segura y empiece a descuidarse, la cosa va a empeorar, con lo cual el mensaje es: por ahora la curva está estable, pero necesitamos seguir con la voluntad y la decisión de cuidarnos. Muchísimas gracias, ministro Quirós. No, por favor. Gracias por la deferencia. Gracias. Hasta luego. Beirut, una zona catastrófica.
Has visto la cantidad de videos que hay y hay más videos de las explosiones. Los vemos, los compartimos. Hablan de casi 3.000 kilos